Ajá. Bueno, no, saludos, nada más pues agradecerles el estar hoy también aquí y a Steven por el esfuerzo, por la estudiada que se ha pegado. Hemos estado hablando estos días y pues nada más aquí estamos. Vamos a escuchar la ponencia de Steven y vamos a ir aclarando dudas conforme pase el rato. Estaré por acá con mucho gusto. Hola, hola, buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un placer saludarlos, mucho gusto, los que no conozco. Ahí veo bastantes compañeros conocidos. Muy amablemente, pues, nada obligado, diríamos, eh, apoyando el proceso de este grupo de compañeros que necesitamos definitivamente día a día masticar un poco lo que es la actualización, la lectura. Muchos de los estudios, pues, tardan muchos años en ser eh, posteados, ¿verdad? Pero de esta es nuestra obligación, tenemos que estar leyendo constantemente y en esta ocasión, pues, vamos a darle un poco de seguimiento al proceso de el manejo de trauma que normalmente estamos aplicando hoy por hoy con base en nuestra dirección médica, esperando en algún día que todo vaya sobre la misma línea, que es lo más importante, en pro de y beneficio de un paciente. Entonces, sin más atrasos, vamos a proyectar y vamos a darle inicio. No sé si todos tienen la oportunidad de visualizar y si me escuchan claramente, tal vez Fabio, Alonso. Un Se ve test. perfecto y se visualiza excelente, don Steven. Perfecto. Entonces, compañeros, vamos un poco de lo básico dentro de lo avanzado que debemos recordar o saber, ¿verdad? Vamos a ver. Inicio, a veces un poquito borroso porque fue un pantallazo del libro de ATLS, la 10ª edición, en donde la gran mayoría de bibliografías hablan sobre el objetivo principal del manejo del trauma de cráneo. Y en este caso, necesitamos sospechar, ¿verdad? Si el paciente tiene un trauma de cráneo, que en muchas ocasiones son evidentes, pero en otras no lo son, pues debemos pensar que debemos prevenir la lesión cerebral secundaria. En la gran mayoría de libros, PHTLS, AMLS, literaturas de neurocirujanos, enfatizan mucho en la identificación temprana del trauma de cráneo y en aquello más peligroso que no podemos ver. Entonces, por ahí de este inicio del libro. Estamos viendo una situación que año con año está incrementándose de una manera, pero exorbitante. Si tienen, o los que han tenido el gusto de leer el PHTLS octava, novena, y en este caso, esta información de la 10ª edición, es sorprendente la cantidad de millones de accidentes que sufren, bueno, que a nivel mundial se están dando. La octava edición hablaba aproximadamente, llegaba como a los 2 millones de accidentes a nivel anual. Ya vamos por 55 millones. No sé si han notado, si han visto, nos vamos a ir a nuestro terreno y aún más adentro en Alajuela, el comité en el que pertenezco, hemos tenido un mes de febrero completamente fatídico, cargado de accidentes. En la región de Alajuela, la región 2, por ejemplo, la foto al lado izquierdo fue el último accidente que hubo en San Ramón con un deceso de una paciente. Entonces, estamos día a día teniendo la complicación de los accidentes que están causando muertes y principalmente incapacidades. El trauma de cráneos, esa principal falla, ese principal problema, eh, a toda, el libro PHTLS indica que en Estados Unidos cada 21 segundos hay un trauma de cráneo y las poblaciones más vulnerables son los niños de 4 años y los adultos mayores. No es una pregunta de examen, por aquello que pregunte, pero sí lo es. Las caídas, lo más común, evidentemente, pues entran dentro de parte de la estadística y más allá de un trauma de cráneo,
de los que podamos ver que nos impacten, ¿verdad? Tenemos que siempre tener claros que una caída de cualquier altura, pues se clasifica como trauma de cráneo. Evidentemente, pues esta imagen que tienen en pantalla es un poco sorprendente, tomada de un libro también. Es superficial, parece mentiras. Es el roce de un proyectil. Si pueden ver la pólvora en la frente de este paciente, evidentemente impacta. Con solo ver eso ya hablamos de trauma cráneo. Pero ¿qué conlleva todo esto? Tenemos un poco de masa, se ve un poco la parte ósea y tiende a ser impactante. El manejo inicial, definitivamente, esto es un pan de cada día. Lastimosamente, esto sucede. Hemos tenido decesos de conocidos, de compañeros institucionales, de compañeros colegas, en donde un manejo de un aseguramiento de la escena nos conlleva esto. Entonces, vamos desde lo básico, sabiendo que si no tenemos una escena segura, no podemos iniciar un abordaje. No queremos ser víctimas, como en este video, en donde fueron 4 personas aproximadamente las que salieron lesionadas. La literatura habla claramente que a pesar de tener un trauma de cráneo, debemos no omitir la parte de hemorragia y vamos a darle seguimiento a lo que terminó el doctor Rojas la sesión anterior con el XABCD. Entonces, básicamente, vamos a redundar nuevamente que debemos controlar cualquier tipo de hemorragia porque cada gota de sangre perdida, pues son electrolitos que, perdón, eritrocitos que estamos perdiendo. Y evidentemente, pues cada eritrocito cuenta, cada glóbulo rojo cuenta. Necesitamos trabajar y recordar y hacer un examen de conciencia. ¿Hace cuánto no trabajamos una hemorragia masiva? ¿Hace cuánto no hacemos empaquetamiento? ¿Qué tan preparado estoy? ¿O qué dispositivos tengo para el control de sangrados? Si tengo torniquete, si es un torniquete hechizo, si es un torniquete certificado, si tenemos agentes hemostáticos. Entonces, todo eso debemos tenerlo muy claro para poder tener éxito en el abordaje. Ni siquiera podemos llegar a la parte avanzada si no controlamos una hemorragia. Tenemos literaturas y cursos en línea, como el Stop the Bleed, que es de acceso gratuito, ¿verdad? Sabemos que hay compañeros que están en este proceso de formación, de actualización, y me incluyo en este proceso, relativamente muy nuevo con respecto a toda esta parte, pero no está de más recordar de qué manera pues vamos a controlar un sangrado. Adjunto esta imagen o la proyecto, a pesar de que son mnemotecnias, esta mnemotecnia del March, muchas personas hoy por hoy la siguen utilizando y me gusta porque dentro de la literatura es la que más enfatiza dentro de las mnemotecnias el tema de la hipotermia. Entonces, estamos viendo que si no manejamos la hemorragia masiva no podemos avanzar. XABCD, si no controlo X, no puedo pasar a la vía aérea. Entonces es muy importante utilizar cualquiera de las dos mnemotecnias, preferiblemente el XABCD, que es lo que estamos tratando de implementar en el centro para poder continuar con la valoración. Si no controlamos la hemorragia, evidentemente, pues vamos a tener problemas. Ese paciente va a tener hipoxia, va a sufrir hipoperfusión y son 2 de los 3 principales retos que debemos tratar de controlar para que este paciente tenga una probabilidad de vida más alargada y que podamos dar una mejor atención. Vía aérea y control cervical. Definitivamente, pues lo básico a veces nos tiende a jugar una mala pasada. Necesitamos verificar permeabilidad de vía y en ocasiones, conversando con algunos colegas que han llegado a accidentes de tránsito, por ejemplo en vehículos, no tienen acceso, por ejemplo, a una visualización o una inspección de extremidades inferiores y no sabemos si hay sangrados, tal vez porque está prensado, las latas no nos permiten observar y tenemos un tipo de respiración roncante que rápidamente es reparado o la mejoramos con una apertura de vía aérea. El gran problema es
¿qué técnica estamos utilizando? ¿Qué técnica ha utilizado usted últimamente en el último accidente de tránsito, en el último accidente con un motorizado, con un casco? ¿Qué técnica ha utilizado? Porque según las guías siguen recomendando la tracción mandibular. Realmente cuesta, y si alguno pues realmente la aplica en su totalidad, pues tal vez no lo puede poner ahí en el chat, pero es muy importante que no olvidemos esta técnica porque es la recomendable para evitar mayores lesiones a nivel cervical. Lo básico definitivamente no lo podemos omitir. Si no hay permeabilidad de la vía, pues tenemos que ver qué es lo que está sucediendo para poder continuar. En la letra B, una vez resuelto el tema de la vía aérea, debemos rápidamente aplicar un tipo triage, llamémoslo así, sobre la respiración, las características que rápidamente necesitamos tener presentes. Si ese paciente está respirando, sí o no, y con cuánta frecuencia. Si la respiración es muy superficial o muy profunda. Esto lo anoté ahí, a pesar de que a veces es un poco complicado por la escena, la bulla y demás. La auscultación pulmonar es un dato que la literatura lo mantiene aún presente. Podemos estar tratando un paciente, controlando la hemorragia, permeabilizando vía aérea, pero no nos damos cuenta que este paciente tal vez tiene un ruido pulmonar abolido y está empezando a tener un proceso inflamatorio, una lesión a nivel pulmonar. Vamos a estar hablando de que tenga problemas en donde posteriormente va a ser un poco tarde. Y debemos de tratar de mantener una saturación de oxígeno del 95% en todo momento. Entonces, esto tal vez es un poco complicado que lo hagamos en la inspección rápida, pero la literatura sigue hablando de mientras más rápido podamos hacer las verificaciones, mayor porcentaje favorable este paciente va a tener una vez que tomemos la decisión de llegar a mantener una vía aérea definitiva en casos de severidad superior. Nuevamente, si un paciente que no tenga una vía aérea permeable, un paciente que tenga problemas respiratorios, que tenga problemas de oxígeno, evidentemente pues va a caer en hipoxia y vamos a tener el mismo problema desde el principio que debemos evitar, hipoperfusión e hipoxia. Continuamos con la letra C. Hablan un poco con respecto al problema que en muchas ocasiones se da. Por ejemplo, en mi caso, no quiero hablar por nadie más, cuando hago un contacto médico con el doctor, trato al máximo de darle todos los signos vitales. Entonces, en muchas ocasiones no me movilizo del lugar hasta no tener claro los signos vitales para que el director médico tenga presente sobre el tratamiento que yo le voy a proponer. Entonces, a veces perdemos mucho tiempo porque no se censa la presión arterial, porque está débil, porque hay mucha bulla. Entonces, se recomienda no perder tiempo tratando de tomar la presión arterial. Avanzamos y si se logra tomar de camino, excelente. Si no, pues una forma rápida de, no es 100% fidedigna, pero sí es una forma un poquito más certera de que ese paciente está con una buena perfusión de momento cuando tenemos un pulso radial presente. No hay garantía, como les digo, que si ese paciente tiene el pulso radial presente, tengamos una presión sistólica superior a 80 o 90. No hay garantía. Lo que pasa es que definitivamente si tenemos a nivel distal presión fuerte, es muy probable que a nivel periférico se mantenga ese tipo de presión. Y tratar al máximo de mantener una presión arterial sistólica superior a los 90 miligramos de mercurio, cifra que la que nos va a ayudar a evitar lesiones cerebrales. En el déficit neurológico, presento esta tabla de una revista de neurocirugía en donde ellos a nivel hospitalario, que aún así nosotros lo utilizamos a nivel prehospitalario,
clasifican las lesiones craneoencefálicas. Entonces, nosotros inicialmente vamos a trabajar con una escala como Glasgow, a pesar de que existen otras como la Bruselas, la Gradey y la Innsbruck, pero realmente la que lleva desde 1974, que fue creada y hoy por hoy se sigue utilizando, es la escala Comas Glasgow. Es la más, por más estudios que han hecho, es como que la más certera, pero también tiene sus trampas. Entonces, es muy importante tener bien clara esta escala. A veces algunos por orgullo pues no les gusta. Hablábamos en el Congreso en Colombia el año anterior, nos decía uno de los jefes de Florida, de cuerpos paramédicos, que ellos tienen en todas las ambulancias las tablas, las escalas, rangos, tienen la cinta Breslow, la que es la pediátrica, tienen dosificaciones, tienen un montón de herramientas que nos permite utilizarlas cuando estamos con duda o cuando estamos con muchísima atención por el tipo de caso que estamos atendiendo. Entonces, no es una mala idea que sigamos manteniendo dentro de nuestra unidad algún tipo de tabla con este tipo de escalas. La escala como Glasgow, como les digo, la más común, clasifican por el traumatismo de cráneo, si es leve, moderado o severo. La gran mayoría de literaturas habla que a partir de una escala como Glasgow de 8 es un traumatismo severo que debe ser abordado con una vía aérea definitiva o al menos el manejo de la vía aérea avanzada. Es muy importante que cuando brindemos este contacto médico, recordemos que la escala como Glasgow debe ser algo inicial y debe ser constantemente medible. Podemos tener un Glasgow disminuido, pero posiblemente por el impacto la persona posterior, minutos después, recupera o más bien tiene un déficit negativo. La morfología, ¿verdad? Básicamente la ubicación de dónde son las lesiones nos van a ayudar un poco a determinar el estado de conciencia de este paciente y lo dice ATLS, no lo dice Steven, nunca atribuye alteraciones en el estado neurológico a factores de confusión hasta haber excluido definitivamente una lesión cráneoencefálica. Y esto se da mucho con las personas en aparente estado etílico, las personas que tienen un olor a licor, las personas que están con drogas, las personas adultas mayores, que no pueden manifestar realmente qué está pasando y en muchas ocasiones son poblaciones que excluimos o menospreciamos a la hora de una escala como Glasgow. A nivel de exposición, esto me gusta mucho porque la experiencia se va ganando conforme pasa el tiempo. Esto es evidente, por más que ustedes quieran leer y demás, pues la parte teórica versus la parte práctica tiende a ser un poco cambiante. ¿Y por qué digo esto? Porque en más de una ocasión, no sé si a algunos de ustedes le ha pasado, humildemente me ha pasado tiempo atrás, llevar un paciente con lesiones que cuando estoy entregando el centro médico al paciente, mira, tenía 2 orificios de arma de fuego, posiblemente arma de fuego, fue lo que yo contabilicé, pero cuando estaba en el hospital tenía 3 o tenía 4. Entonces la exposición definitivamente tiene que ser minuciosa dentro de lo que el tiempo nos permita, porque tenemos que avanzar hacia la vía aérea. Tenemos que revisar de cabeza, tenemos que ver la parte maxilofacial, si no tiene lesiones, algunas son evidentes, algunas no. Tenemos que vestir al paciente, definitivamente, pues cuidando un poco su integridad. Es muy importante. Tenemos que buscar signos de fractura base cráneo, tenemos que ver si hay líquidos en los oídos, y tenemos que ver si hay sangre, si hay líquido cefalorraquídeo, si tenemos otorragia, rinorragia, ojo de mapache, que sabemos que es un poco, de algunos de estos signos son tardíos. La famosa Lefort, algunas son, como les digo, algunas son muy evidentes, pero de ahí la palpación, si no son tan evidentes, pues evidentemente podemos llegar a sentir un poco los crépitos o la desviación. Las pupilas, toda la literatura habla de la pupila como un signo
evidente, más no tratable a nivel prehospitalario, y si me equivoco, los colegas me corrigen, el doctor, pero básicamente son hallazgos que no podemos omitir a la hora de entregar a un paciente al centro médico o a la hora de tratarlo. Una anisocoria, evidentemente, pues sabemos que hay una lesión severa a nivel de base de cráneo y debemos rápidamente pues tratar y tomar acciones prontas y avanzadas para que este paciente no se nos deprime. Los pacientes, una vez que hemos hecho el XABCD, y le comentaba a un compañero ayer, ¿cuántos han tenido la experiencia, que en mi caso no ha sido así, de intubar a un paciente con una férula larga de espalda, en una férula larga de espalda, perdón, con un collar cervical y demás? Pues esto tiende a complicar un poco o mucho lo que es el manejo de la vía aérea avanzada. Pero aún así no podemos omitir, por manejar la vía aérea, según la literatura, debemos rápidamente tener criterios para ver si lo inmovilizamos o no a este paciente. Y en Costa Rica, a pesar de su creación, que fue con otros fines, se ha tratado de tropicalizar que la escala, o perdón, el criterio de Nexus es eh, una regla o una mnemotecnia o un tipo de tabla que vamos a utilizar para inmovilizar un paciente. Y la regla espinal canadiense, pues son las más que hemos tenido. Hablamos de la inmovilización selectiva, que también es importante no inmovilizar por inmovilizar. Tengamos ningún tipo de estos, o más bien no tengamos ningún tipo de estos ítems a ser evaluados para detenernos o no. Estas imágenes pues corresponden ya en centros hospitalarios, ¿verdad? Desconocemos si los pacientes fueron intubados, en este caso de ambos, en la escena, en la ambulancia o en el centro médico. El paciente del lado derecho, si pueden observar, tiene dos tubos y una cánula orofaringe, perdón. Del lado derecho pareciera que tiene una sonda Yankauer, una sonda de aspiración, y del lado izquierdo pareciera que tiene el tubo por el tema de la sujeción. Evidentemente este paciente pues definitivamente ocupaba un manejo de vía aérea avanzada. Tenemos ojo de mapache, tenemos rinorragia, tenemos otorragia, tenemos todas las ragias que pueda tener este paciente. Es importante saber, una vez que trabajamos los aspectos básicos no menos importantes, es el famoso triángulo de la reanimación. Volviendo al inicio casi de lo que dice la presentación, tenemos que velar porque este paciente, que nuestro paciente, tenga una saturación de oxígeno superior al 95%. Que no se malentienda con respecto a la preoxigenación, ¿verdad? Porque van a cambiar un poco los valores de igual manera con el APOX, ¿verdad? El APOX, perdón, que son ya técnicas o que vamos a utilizar para el manejo de la vía aérea avanzada. En este caso, debemos garantizar que este paciente mantenga esta saturación de oxígeno. Debemos tener mucho cuidado en no llevarlo a un estado de acidosis, que evidentemente nos va a generar mucho problema. ¿Y cómo lo manejamos? Con hipotensión permisiva. Me decía y me comentaba el doctor Rojas nuevamente ahora, que definitivamente, pues, cuando tenemos un trauma cráneo y que tenemos un choque hemorrágico, o por el trauma cráneo, disculpen, no podemos excedernos de 1 litro de solución salina en este caso, ¿verdad? Deben ser por medio de bolos de 250. Ya lo hemos venido escuchando, por lo menos los colegas que tenemos, que el doctor Rojas tiene a cargo, ha sido muy enfático en el uso de bolas, perdón, de bolos, no utilizar los famosos, pongámosle un suero a chorro, pongámosle 1000, pongámosle 500, sino más bien con una terapia
meta, no podemos superar el litro. De esa manera vamos a tratar de mantener un pH normal y una presión arterial media con un objetivo de más de 65 miligramos de mercurio. Dice que los pacientes en estado de agotamiento fisiológico fallecen proponderadamente de trastornos en el triángulo de la reanimación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que no le hemos controlado la hipotensión y más bien le hicimos un exceso, le aplicamos un exceso de fluidos, vamos a tener problemas. Si le suministramos un suero mixto, pues vamos a tener problemas, podemos generar una hiperglicemia. Si no controlamos esta hipotensión, o más bien le metemos más volumen, el paciente puede hacer una acidosis. Entonces, este es como el comienzo avanzado de este tipo de pacientes que terminan falleciendo. Steven, Señor. perdona molestia, tenemos una mano levantada del doctor Rojas. Adelante, Sí. doctor Rojas. Sí, gracias. Ahí nada más para agregarle un poco a lo que está diciendo Steven de la diapositiva anterior. Es importante, creo que este es una de las diapositivas más importantes de la presentación, el manejo del paciente con trauma de cráneo, que es la reanimación, o el triángulo de la reanimación. El paciente no puede estar inestable a la hora de que nosotros vayamos a manejar la vía aérea, y mucho menos un paciente que está en shock hipovolémico. Manejarle la vía aérea e indiscriminadamente meterle líquidos o indiscriminadamente pues meterle drogas sin antes tener esto resuelto. Entonces esto es parte importantísima en el manejo del paciente con trauma o el paciente politraumatizado o el paciente en shock. El triángulo de reanimación tiene que tenerlo presentes todos a la hora de atender los pacientes con traumas. Y como dice Steven, pues no exceder los líquidos, preferiblemente que sea lactato de Ringer, eso es lo ideal. Eso es lo que más se recomienda, que sea lactato de Ringer, ¿verdad? Pero si todos los tenemos fisiológico, pues solo fisiológico. Y la oxigenación, ¿verdad? Es sumamente importante hacer una oxigenación apneica o una preoxigenación antes del manejo del paciente con trauma. Muchas gracias. Gracias, doctor. Parte de los artículos que estuve leyendo, muchos hablaban que tal vez algunos hemos pasado por este interrogante. ¿Qué sucede si yo voy a intubar a este paciente que está tan grave, que está tan severo? Pero los estudios han demostrado el porcentaje de riesgo. Entonces lo pongo por acá, que si vamos a tomar la decisión de intubar a un paciente, los números pues favorecen a la mejoría en la gran mayoría de pacientes cuando tomamos este tipo de decisiones de manejo de vía aérea. Perdonen por decir intubación. El 2% tuvo un riesgo de paro cardíaco, el 10% de riesgo de mortalidad, perdón, si el paciente está gravemente hipotenso. Entonces, la hipotensión significativa común después de la laringoscopía, de la intubación endotraqueal, los pacientes tenían presión sistólica en 80 miligramos de mercurio en un 3%, o sea, no bajaba mucho. Y un 10% llegó a tener un 70% de hipotensión significativa, ¿verdad? Entonces, no es tan fatídico tomar la decisión de intubar. Y lo menciono porque también aquí hay compañeros que están iniciando el tema de la profesión, entonces se nos ha tratado de vender otro tipo de idea, de otros dispositivos, pero es muy importante leer y ver que los números hablan por sí solos. La planificación es sumamente importante. Esto es algo que a mí me quedó muy claro por una ponencia que hizo un anestesiólogo en Cartagena, donde hablaba
del expertise. Y el expertise no es solamente la técnica. Entonces debemos simplemente evaluar y planificar mucho de esto. Existen muchas mnemotecnias, es muy importante no olvidarlas, a pesar de que esto es un reto para muchos. La, la adrenalina tan alta por hacer nuestra primera laringoscopía exitosa, el que dirán, el reto de que mi paciente no tengo que intubarlo, y realmente todo eso pues afecta directamente al paciente. Hay que centrarse, que no se nos puede olvidar, insistimos, y casi que la gran mayoría de la diapositiva y todo el trauma cráneo se enfatiza en controlar la hipoxia, en evitar la hipoxia, perdón, y mantener una hipotensión permisiva. Entonces, eso es parte del gran éxito. La primera intervención de la oxigenación apneica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si ya estamos en un punto en donde definitivamente tenemos claro que este paciente, por su estado fisiológico o hemodinámico, necesita un manejo de vía aérea avanzada, ya podemos iniciar con un tratamiento de oxigenación. Entonces, en muchas ocasiones tardamos mucho en tomar la decisión por falta de actualización en oxigenar a un paciente, sino que lo vamos a hacer hasta cuando tomamos la decisión y tenemos en nuestra cabeza aquellas famosas, las 7P, y entonces a partir de ese momento lo vamos haciendo como receta de cocina. No debería ser así. Si ya sabemos que el paciente está sumamente complicado, debemos de ir pensando rápidamente en una oxigenación apneica, que ahorita les tenemos una imagen por ahí. La vía aérea puede estar en un segundo lugar si no hemos controlado la hipotensión, si no hemos canalizado a grueso calibre con 2 vías de acceso, un 16, un 14, en donde podamos tener acceso, más no transporte o no aplicación, perdón, de líquidos, sino más bien accesos garantizados para cualquier tipo de acción medicamentosa que tengamos que tomar. Y que esto suele pasar mucho, y lo he visto, la lista de verificación, no sé cuántos de ustedes realmente la hacen. Es un momento de mucha tensión, es un momento rápido, es un momento y bueno, para suerte nuestra, en Alajuela tenemos conductores que son asistentes en primeros auxilios, pero tienen muchísimo conocimiento y nos facilitan mucho el trabajo a la hora de tomar decisiones de este índole. Tenemos compañeros preparados que por el día a día en su trabajo, pues saben qué equipos tienen que tomar, saben qué equipos necesitamos a mano, un orden y demás, pero normalmente eso sucede cuando trabajamos con el mismo grupo. En el caso de muchos compañeros que son voluntarios, hasta uno mismo que hace voluntariado, pues va a toparse con diferentes compañeros. Entonces, si tenemos, como puso ahora Gustavo en el chat, la memoria nos puede fallar. Si nosotros tenemos algún tipo de guías, nos pueden ayudar a que no se nos olviden o no se nos complique un poco. Mira, páseme el aspirador, ¿dónde está? Y resulta que el compañero no sabía que tenía que traer el aspirador porque fue a traer el monitor cardíaco. Entonces, si no tenemos un checklist o si más bien lo tenemos, nos puede favorecer mucho. Como dice al principio, el margen de error lo vamos a disminuir totalmente. Habla sobre qué tipo de pacientes deben ser intubados hacia, grosso modo, pues aquellos pacientes que tengan la incapacidad de mantener el tono de las vías respiratorias, cuando tengamos un Glasgow inferior a 3, perdón, a 8, este paciente evidentemente pues no va a poder manejar la vía respiratoria, en cualquier momento se nos va a deprimir. Cuando estamos haciendo la aspiración, si vemos que este paciente no tiene ningún tipo de resistencia, y estoy hablando sin antes de la medicación, este paciente esperaría que haga algún tipo de reacción de arqueo, de algún tipo de movimiento en donde nos permita entender un poco que está teniendo falta de protección de la vía. Disminución de la conciencia, evidentemente, pues seguimos con el tema de un Glasgow disminuido. Las mnemotecnias que existen, ¿verdad? Ya antes de tomar la decisión, pues evidentemente vamos a hablar del lemon, que es por lo general la que más utilizamos, en donde si tenemos
a grosso modo, yo creo que todo lo practicamos en la universidad, o al menos sucedió. Pasaban abriendo la boca a ver qué tan mal empate tenía uno o el otro, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones en donde evidentemente ya vamos perdiendo, pero tenemos que hacerle frente. Esta imagen, pues, guarda 4 tipos de mnemotecnias que nos pueden ayudar, pero básicamente trabajamos sobre lo que es la laringoscopía. Perdón, un dato importantísimo, que si no lo hago me echan. Ya cuando yo tenga un paciente con toda esta clínica, con toda esta información, yo ya tengo que hablar con mi director médico. Yo ya tengo que ponerle un aviso, porque en muchas ocasiones, desde antes que yo llegue a la escena, yo tengo que avisarle, doctor, voy a ir a atender un atropello de un niño de tantos años o un adulto mayor, X o Y, lo están reportando inconsciente y queda en tal lugar. Entonces, yo ya le voy dando aviso. En este momento, sin perder nosotros tiempo, debo avisar, ya sea por medio del radio o el teléfono, lo que yo estoy manejando e informarle qué decisión voy a tomar, porque ya a estas alturas hace que ya no me puedo no puedo irme marcha atrás. Necesito manejar la vía aérea de este paciente, definitivamente. ¿Qué tengo que valorar? Y esto lo hago también, como les digo, por el tema de las nuevas recomendaciones que se están dando mucho del uso de dispositivos supraglóticos. Tenemos que valorar la distancia, tenemos puntos de nuestras zonas de cobertura muy cercanos. La pregunta que hice en la sesión anterior, si estoy a 3 minutos, si estoy a 5 minutos, que todo ese tiempo yo debo tomarlo en cuenta. ¿Cuánto voy a tardar haciendo una secuencia rápida o retardada de intubación versus el tiempo de llegada? ¿Qué tanta experiencia tengo haciendo laringoscopías, ¿verdad? Con los tubos endotraqueales. Me lo preguntó una emergencióloga en el hospital de la abuela. Es parte de lo que le da una garantía o más bien un problema al paciente. A veces nos ponemos el reto de intubarlo y tal vez el paciente no lo requería en ese momento. Los equipos que contamos en nuestro comité, algunos contarán con equipos más modernos que otros, pero más allá de lo que contemos es la revisión que hagamos para poder tomar decisiones. En muchas ocasiones nos subimos a la ambulancia y no nos da chance de revisarla, porque el primer caso salió en el cambio de guardia, no sabemos si se gastó algo o no, si tiene baterías o no, entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y el tiempo de arribo al centro médico, ¿verdad? Es parte de la relación distancia-tiempo que debemos de pensar antes de tomar cualquier decisión. Vamos a hablar rápidamente de la secuencia rápida de intubación, que esta, pues, en teoría, esto es un número récord. Hablaba con compañeros que tienen más experiencia que mi persona, y el que más intuba me habla de que aproximadamente dura entre 8 o 9 minutos haciendo una secuencia rápida de intubación. Entonces, es tiempo que debemos valorar y evidentemente, pues el tipo de paciente que vamos a tener es también el que nos lo va a demandar. Parece, sucede mucho en los hospitales, que donde siempre llega el mismo personal, ya están acostumbrados a que el paciente viene intubado o que el paciente viene con una AIGEL o que viene con una laringia o que no viene intubado. Entonces, también tiende a ser un poco de la constancia, perdón, y de la costumbre llegar a aplicar este tipo de procedimientos. En la preparación, y lo tengo que repetir y lo insisto, hay muchos compañeros que no revisan los equipos. Nos vamos a topar o nos hemos topado en algún momento compañeros que andan el aspirador sin batería, que se le quemó la luz del laringo, que el videolaringo está con la batería descargada. No me ha pasado, Rojas, por aquello. Dios guarde el espacio, güey. Que la bolsa mascarilla está, que le falta la manguera, que le falta la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser muy conscientes de todo esto. Y a veces la monotonía nos hace incurrir en el error de no verificar, evidentemente, que los equipos electrónicos pueden fallar, que los equipos de vacío pueden fisurarse. Entonces siempre tenemos que ver.
Aparte de eso, necesitamos verificar la contingencia. En esta imagen, pues aparece solamente una mascarilla, me parece que es una laringia, los dos tubos y demás, pero realmente este es el proceso indicado o el momento indicado para saber qué dispositivos tenemos. La preoxigenación, hablamos de la POX, ¿verdad? De la preoxigenación apneica, que debe ser aproximadamente durante 5 minutos, y esta debe ser por medio de una cánula nasal y una mascarilla de reservorio a 15 litros. Esto nos va a garantizar que en el periodo de apnea, en el momento que vamos a hacer la laringoscopía y los intentos que no pueden superar 2, es más, una vía aérea difícil donde ustedes la vean, pues también tienen que pensar cuántos intentos quieren hacer con un tubo o con un supraglótico. Preferiblemente, y depende de la distancia, ¿verdad? El tiempo que lo vamos a utilizar, porque aquí hay colegas de todas las partes del país. Son dispositivos que los supraglóticos, pues para un traslado de muchas horas no es el conveniente. Entonces, tenemos que hacer no más de 2 intentos para tratar de manejar esta vía aérea, sin maltratar al paciente. A nivel de pretratamiento, solamente me enfaticé en 2 tipos de medicamentos. La literatura habla de otros, pero tenemos que abarcar nuestra realidad, que aún así la ketamina no es una realidad de todos. Pero la ketamina, sabemos que la dosis es de 1 o 2 miligramos por kilogramo de peso, que la vamos a utilizar en una acción de 30 segundos aproximadamente. Ya el paciente va a estar sedándose, ¿verdad? También tiene una gran ventaja que nos puede ayudar con el manejo del dolor. Ahorita en el tema de capnografía, pues podemos verlo un poco. Y la duración de ella es de 5 a 8 minutos. Puede durar hasta 20 minutos, según el tipo de paciente, según el peso. Este dato histórico, pues en 1980 la tenían como el torniquete satanizado, ¿verdad? Que era algo que no se podía utilizar jamás en el trauma cráneo por el aumento de la presión intracraneal. Pero los estudios, hoy por hoy, 2016, 17, 18, 20, siguen hablando que no produce ningún tipo de incremento en la PIC. Entonces, este medicamento es potencialmente útil para la inducción del paciente, sin miedo alguno, pero también pues tiene su manejo, tiene que haber un manejo reservado sobre esto, ¿verdad? No queremos hacer de uno a otro efecto. También con respecto a la ketamina, es muy importante saber que el tiempo, por eso lo puse en ambos, realmente lo puse en ambos. Tenemos que saber que debemos mantener dosis según el tiempo de distancia. Entonces, si yo le pongo solamente una dosis por kilogramo de peso de ketamina a este paciente, evidentemente, pues en un traslado de 40 minutos se me va a intentar despertar o va a estar con mucho dolor, aunque esté inconsciente, va a estar con mucho dolor, que lo vamos a ver en la capnometría. El otro medicamento para el pretratamiento es la midazolam, que va de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso, que tiene una vía útil aproximadamente de 7 minutos. Este inductor produce aumento de la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Entonces, realmente, si no tenemos la ketamina, pues la midazolam va a ser en teoría la única opción que vamos a tener, pero debemos tener muy claro que ese paciente debe mantener una presión arterial o una hipotensión permisiva, tal como lo vimos al principio, para evitar pues los mecanismos compensatorios de esta hipotensión, ¿verdad? Definitivamente es lo que hay. Acá en Costa Rica más bien es súper complicado el tema del acceso a la ketamina, pero lastimosamente si no la tenemos que utilizar midazolam con una asesoría médica, ¿verdad? Bastante conservadora, que evidentemente ellos van a saber que no podemos sobrepasarnos de dosis y tenemos que ver la relación tiempo-distancia también. En el peor de los casos, pues este paciente nos puede provocar una apnea, entonces tenemos que estar preparados para la ventilación mecánica.
Acá está el APOX, ¿verdad? La oxigenación apneica es algo que se está utilizando últimamente, entonces pues vamos a estar hablando de utilizar la cánula nasal con la mascarilla reservorio a 15 litros para preoxigenar a ese paciente, que no necesariamente pues ese paciente va a estar preoxigenado solo los 5 minutos, ¿verdad? Si nos estamos alargando un poquito en la preparación o demás, pues lo vamos a mantener pensando en esta situación. En la parálisis, desgraciadamente, esta presentación que están viendo ya no, bueno, por lo menos en Costa Rica no está. Estamos trabajando ahorita en el comité solamente con la de cadena de frío, igual en la misma dosis de 500 miligramos, pero es un medicamento que si no lo tenemos, pues nos va a complicar mucho la laringoscopía. Entonces, si sabemos que no tenemos esto, tenemos que hacer conciencia, ya sea levantando la mano a las personas responsables o viendo qué tipos de mecanismos de conservación de la integridad de la vía aérea de este paciente vamos a manejar. De 1 a 2 miligramos por kilogramo de pesos, de 1 a 2 minutos ya empieza a haber flacidez, ya vamos a ver cómo relaja, y puede durar 6 minutos aproximadamente, con dosis adicionales en intervalos de 5 a 10 minutos, pero no podemos sobrepasar los 500 miligramos. Recordar el tema de la posición a la hora de realizar la laringoscopía. Los 3 ejes, ¿verdad? La apertura bucal, el cuello y la tráquea. A veces, y lo estábamos viendo hace poco, el doctor Rojas y mi persona con una práctica, bueno, con una práctica que estuvimos haciendo aleatoria en el puesto de trabajo, en donde invitábamos a los compañeros a realizar la maniobra de laringoscopía. Entonces, notamos la forma en la que se sujeta el laringoscopio versus la recomendada, cómo aumentó, cómo mejoró el tema de la laringoscopía, el simple hecho de la colocación correcta o la sujeción correcta del laringoscopio. Entonces, para quienes han llevado PHTLS y tengan la posibilidad de llevarlo, pues son espacios que vamos a dar en la parte de habilidades, en las estaciones de habilidades de la vía aérea para que vean con cuál se sienten mejor y con cuál tienen más probabilidad de éxito en la primera laringoscopía. El tema de la profundidad del tubo, pues, es algo muy importante para no tener una laringoscopía selectiva, ¿verdad? Que no se nos vaya hacia el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Entonces, no sobrepasar la profundidad de los 22 centímetros del tubo en el caso de los adultos. El famoso gol estándar, que esperamos pronto que pues todo el soporte avanzado que anda en el país, privado, público, bueno, privado, institucional, benemérito, como lo quieran llamar, tengamos acceso a estos dispositivos que nos van a favorecer aún más la tasa de éxito, ya sea en la laringoscopía o en el tratamiento que vamos a aplicar de oxígeno o correspondiente a este proceso de laringoscopía, perdón. De 35 a 45 miligramos sería como la meta de la capnografía, perdón, capnometría, en los pacientes que tengamos un manejo de vía aérea avanzada, y si no, pues con la bigotera o la cánula nasal. No sé si todos la conocen, la han visto. Se utiliza mucho para pacientes con mucha inhalación de humo en los incendios. Igual nos tira rangos muy certeros de la capnometría que tiene este paciente. Normalmente se adaptan a los monitores cardíacos y tira los datos más reales posibles. Aquí tenemos una capnografía, ¿verdad? En donde estas son las normales. No quise extender un poco más allá, donde se ven las que tienen diferentes formas, pero normalmente vamos a tener la línea de base, que es la AB, ¿verdad? Con una
cuando estamos haciendo la expiración, tenemos la ascendencia, perdón, en el gráfico con el BC. Después vamos a tener el lapso de descanso, que es la CD, y posteriormente la inspiración. Esta es la onda más, o la deseada, la esperable, ¿verdad? Pero evidentemente cuando estamos manejando vía aérea avanzada, pues vamos a toparnos con muchas sorpresas. Como lo dice esta imagen, y lo pongo este monitor, que debajo de la flecha roja están las entradas, ¿verdad? Arriba de la flecha roja, perdón, del lado izquierdo, está la entrada del sensor de camnometría, en el caso de los LightPack 15, y si podemos ver, tenemos una onda camnográfica morfológicamente normal. No podemos omitir la parte de los cuidados post-intubación y de traslado, ya que son sumamente importantes. Todo el trabajo que hemos realizado, pues se nos puede venir al suelo con un tubo, con un paciente que se extube, perdón, porque no lo sujetamos bien, porque hubo una frenada de emergencia en la ambulancia y el paciente se extubó por alguna sacudida, el tiempo de acción de los fármacos. Evidentemente, si no tenemos claro eso, el paciente puede empezar a tener movimientos musculares y se puede extubar también. Si no tenemos una lectura camnográfica de camnometría, podemos estar haciendo esfuerzos en vano, estamos hiperventilando un paciente o estamos hipoventilando un paciente. Tenemos que estar constantemente viendo la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que dura pues aproximadamente de 30 hasta 2 minutos en ser una lectura real, ¿verdad? El ciclo cardíaco pues aproximadamente dura ese tiempo, y a veces tenemos compañeros que ponen el oxímetro, ven una cifra y lo retiran. Entonces, pues con soporte avanzado tenemos equipos que debemos llevar, ni siquiera tenemos que quitarlos cuando lleguemos al hospital. Tenemos que acostumbrarnos a bajarnos con todo el equipo y quitarlos hasta el momento que el paciente esté en una sala de shock con personal recibiéndolo. No vamos a dejarlo ahí y todo el esfuerzo lo mandamos al carajo, como popularmente se dice. Presión arterial, electrocardiograma, tenemos que hacer glicemias, tenemos que estar constantemente con el oxígeno, tenemos que saber cuánto oxígeno tiene nuestra unidad, si el cilindro madre tiene, si el cilindro de reserva tiene, los medicamentos que tenemos. Todo esto es como reciclar lo que hicimos, lo que hacemos al principio de la guardia, tenemos que reciclarlo durante este traslado a este paciente. Si esos accesos venosos están bien sujetos, si están permeables, y no menos importante, tenemos que dar aviso al centro médico. No vamos a llegar con un paciente crítico y vamos a llegar a la sala de shock y no hay nadie porque simplemente se nos olvidó dar aviso al centro del tipo de paciente que estamos llevando. Fabio, compañeros, Alonso, preguntas. Señor, aquí estamos. Muchas gracias, Steven. Sí, tenemos unas cuantas preguntas aquí en la caja de preguntas que vamos a ir leyendo, algunos comentarios también de los compañeros. Dice don Gustavo Zamora, confiarse de su memorización induce error humano, y de ahí la gran necesidad del uso de guías, que era lo que estabas comentando ahora con la lista de verificación, ¿verdad? Y todas esas cositas que tenemos que tener, esos forritos por ahí, que son muy importantes. Dice don Carlos Umaña, muy buena la presentación hasta ahora, siempre recordar y proceder con asegurar la escena, abordaje básico, el Glasgow, el abordaje avanzado y el contacto médico. Don Diego nos dice, buena recomendación, buenas, recomiendan la hiperventilación en un paciente con trauma craneoencefálico que presenta signos de herniación o triada de Cushing. Ahí el doctor Rojas nos hizo el favor de responderle. Dice, no está recomendada la hiperventilación, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y puede aumentar la presión intracraneal. Diego nos dice, excelente, muchas gracias, doctor. Por aquí Maribel nos hace una consulta.
Bueno, nos hace una recomendación, dice, buenas noches, me encanta la presentación. Como dato adicional, en cuanto al acceso de la vía intravenosa, lo ideal son 2 vías de 14 o 16, pero sería el catéter más grueso que tolere el paciente, ya que no siempre va a tolerar un 14 o 16, a veces un calibre mucho menor. Don Eric sí nos hace una consulta. Eric Moreno, buenas noches, muchas gracias por la ponencia. ¿Cuál es la forma recomendada de sujeción del laringoscopio? Es un poco, vamos a ver cómo, voy a tratar de buscar ahorita una imagen si me da tiempo. Normalmente no es que exista o deba una forma correcta o única, perdón, de sujetarlo. Normalmente se sujeta con la parte interna del puño de la mano hacia la boca. No sé si me voy a entender. Lo que normalmente se ha demostrado o nos ha facilitado aún más la laringoscopía es como sujetar la parte superior del laringoscopio, lo más alto posible, y de esa manera no vamos a hacer tanta palanca hacia adentro, sino más bien cuando estamos colocando el laringoscopio lo más superior posible, hacemos hacia adelante y hacia arriba. No sé si me doy a entender. Pueden practicarlo y si puedo, tal vez, no sé, por medio de ustedes, tal vez les puedo compartir alguna fotografía de las que evidencié, eh, por lo menos para que lo pongan en práctica. Eso es cuestión de una recomendación realmente. Y si le queda la duda al compañero, pues me puede escribir y le puedo mostrar ahí si fuera posible. Excelente, don Gustavo. Gracias, Steven. Don Gustavo Zamora nos dice, excelente presentación. Julio Fonseca nos dice, ¿se puede utilizar lidocaína para trauma cráneoencefálico? Normalmente, y tal vez si el doctor Rojas me pueda acuerpar, nosotros no estamos ahorita entre los tratamientos que el doctor nos recomienda, no está todavía indicado, según el caso que tengamos, la aplicación de la lidocaína. Doc. No, no sé si estará por ahí el doctor, si no, lo mantenemos Aquí pendiente. estoy, sí, Por ahí sí se puede está, utilizar, perfecto. pero digamos, no es algo rutinario. Ok, Y excelente. complementando lo que dice Steven, lo ideal es agarrar con la mano completamente el mango. Sí. ¿Verdad? Perfecto, excelente. Gracias, doctor. Dice don Diego, en trauma maxilofacial severo o sospecha de fractura de base de cráneo, ya no está contraindicada la cánula nasofaringea. Perdón, el trauma maxilofacial severo. No es que, Ujú. no, vamos a ver, el problema de tener un trauma encefálico severo y maxilofacial con fractura de base cráneo y el uso de esa cánula, este tipo de cánula nasofaringea es el, pues, que podamos ocasionar más daño, ¿verdad? Ujú. Eh, lo ideal para ese tipo de pacientes es, pues, hacerle una intubación, ¿verdad? Tampoco está indicada, dependiendo del trauma facial, el uso del, de mascarillas laringeas, porque podría ser un fallo. Lo ideal es hacer una laringoscopia. Excelente. Gracias, doctor. Aquí nos da así un comentario. Don Gustavo Zamora dice, se debe tomar el mango de forma completa con toda la mano y hacer levantamiento sin apoyarse o palanquear, que es lo que uno sabe que no debe hacer. No es este movimiento, sino hacia arriba, ¿verdad? Que es para poder abrir esa vía aérea completamente. Don Ronald nos dice, muchas gracias desde Quepos. Don Fredo nos dice, uno de los factores considerables en el éxito del manejo avanzado de la vía aérea es una buena asistencia de parte del compañero que forma parte del equipo de trabajo que normalmente es el conductor. En muchos casos, compañeros de formación básica que nos corresponde formar para la asistencia. Creo que eso es un comentario, Steven, importantísimo. Idealmente, en algún momento se hablaba de que el abordaje de las ambulancias de soporte avanzado deberían ser con un técnico y con un asistente de emergencia médica, ¿verdad? Que ya no existe. Pero, pues sí, yo creo que parte importante de ese
de ese abordaje de estos pacientes es que también tengamos la colaboración del compañero que va con nosotros y que sepa lo que tiene que hacer. No necesariamente va a hacerlo él, pero sí que conozca cuáles son los procedimientos importantes que se hay que hacer. José Barrantes dice, buenas noches, excelente charla. En eso, Fabio, disculpa. Señor, adelante. Los que han tenido acceso a los muñecos de vía aérea de la ENAFOP podrán recordar que tienen el labio superior, principalmente casi que el lado izquierdo, están rotos. Y es parte de esa técnica, es parte de la forma en la que agarran el naringoscopio. Entonces los invito a que practiquen y lo verifiquen, y cualquier cosa por medio de este canal y de ustedes podemos comentarles un poco sobre esa técnica. Excelente. La familia Tencio dice buenas noches, muy agradecido. John desde Guanacaste dice gracias Steven, saludos desde Guanacaste y gracias Doc y colegas organizadores. Don Carlos Amador dice buenas noches, gracias por la charla. Y don Diego dice, ¿cuál sería la posición ideal de traslado de un paciente con trauma cráneoencefálico, pero además presenta otros traumas asociados? La forma correcta, vamos a ver, si bien es cierto, utilizamos los criterios de Nexus y sabemos y hemos escuchado, mas no se ha obviado, no se ha prohibido el uso de la férula larga de espalda, vamos a darle prioridad evidentemente a lo que conlleve a la muerte de este paciente. Volviendo a los principios básicos, no nos vamos a dejar llevar por lesiones secundarias. No sé si me estoy imaginando el caso, un paciente con politrauma, fracturas de extremidades inferiores, con manejo de vía aérea avanzada, inmovilizado y demás. Evidentemente tenemos que darle prioridad a lo que lo va a matar. Y de ahí son la hipoxia, la hipoperfusión y el manejo de la vía aérea avanzada. Tenemos que estar muy pendientes de eso. Y lastimosamente, pues, o en el caso de los que tenemos ketamina en el comité, podríamos eventualmente ayudar con una parte de dolor, pero eso se convierte en algo no menos importante, pero sí en algo que está en segundo plano. Excelente. Creo que por ahí estamos. Tengo una consulta más, o más bien un comentario más. Nos dice HGF. Una vez leí un estudio sobre eso y la contraindicación en el uso del CNF en el trauma craneoencefálico se asocia más a una mala técnica de aplicación por parte del personal. Saludos. Sí, Célula nasofaringea. sí, en efecto, la cánula nasofaringea es un dispositivo de un látex grueso, ¿verdad? Es un material no es rígido que posiblemente sea colocado de una mala manera en donde quede no la curvatura hacia la vía aérea, sino más bien queda hacia la parte de posicionamiento de encéfalo. Me imagino que por ahí es donde anda este tipo esta mala técnica que comenta ese estudio que dice el compañero o compañera. Sí, es muy probable porque el material es bastante suave. Sin embargo, bueno, es una posibilidad que siempre existe, pero obviamente es un poquito más difícil poder hacer eso. Bien, Steven, creo que por ahí estamos entonces. Agradecemos mucho la participación de todos en el chat de hoy. Hoy un colega nos hizo el gran honor de poder colaborarnos en esta capacitación. Es importantísimo retomar estas cosas también, que también como colegas tenemos muchas experiencias, muchas cosas que también nos pueden enriquecer para el resto de trabajo que tenemos que hacer. Antes de hacer la despedida con don Alonso y con Steven, nada más recordarles que el día de hoy ya inauguramos nuestro canal de YouTube para que por favor se conecten por ahí, le den like y se conecten en la campanita. El canal se llama Formación Continua para Médicos Costa Rica. Este canal está hecho y está pensado en todos nosotros, en todos ustedes que están ahí. Tal vez alguno no se puede conectar, entonces ya tenemos las capacitaciones, tenemos ya creo que 3 charlas que se subieron el día de hoy para que se puedan dar la voltita y puedan repasarlas. Igual esta ya la vamos a también a subir
en un ratito, pero es importante que sepan que ya tenemos ese canal habilitado para que todos podamos ir repasando información. Don Alonso. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, don Steven. Doctor Rojas, siempre anuente a la colaboración. Realmente ha sido uno de los padrinos de este programa de formación continua. Tenemos todavía pendiente ir a hacer la visita al Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Alajuela para que nos haga los talleres de entrenamiento, ¿verdad? Los que tal vez no hemos participado en PHTLS, IPR, el AMLS y todos los excelentes cursos que ellos dan y que ahora mencionaba Steven, sobre los cuales también recomendamos que los colegas que necesiten actualizarlo, pues lo vayan trabajando. Muy importante, muy importante, este mes que viene sí vamos a estar trabajando presencial y virtual. Va a ser la primera sesión presencial que vamos a tener en el programa, más no va a ser la última. Y a la vez les invitamos a todos a que estén muy pendientes. Como dijo Fabio, hemos estado tratando de implementar cosas nuevas como el canal de YouTube. Recuerden que tenemos el Drive, estas presentaciones maravillosas que nos han dado los ponentes. También esperamos tenerlas para compartirlas, ¿verdad? Y si Steven y el doctor Rojas nos lo permiten, así como los demás ponentes. Y también expandamos la ola, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tenemos una participación bastante fuerte desde el año pasado en todas las sesiones que hemos dado, pero tratemos de hablar con todos los colegas, compañeros de los diferentes lugares para que podamos cada vez ser más en las sesiones, ¿verdad? Regularmente se nos inscriben ciento y resto. Sabemos que por cuestiones de última hora, por horarios, por turnos, se les dificulta pues conectarse a todos en 100%, pero ojalá que podamos ser cada vez más en las diferentes sesiones. Muchísimas gracias y no sé si anda Priscila por ahí también. Creo que por ahí está el doctor Rojas. No sé si quiere darnos unas palabras también, doctor. Sí, bueno, primero agradecerles como siempre el esfuerzo que hacen ustedes. Me parece una iniciativa maravillosa y es de admirar y de que todos debemos apoyar. Todos los que estamos en prehospitalaria tenemos que estar aquí. Y si queremos que esto mejore y que camine, de granito de arena y participar con lo que sea, ¿verdad? Con que haga un poquito de tiempo, estar en las charlas, participar, apoyarlos y pues de mi parte saben que pueden contar conmigo. He sido un fiel creyente de la capacitación continua y ustedes lo saben. Y estamos trabajando para mejorar eso en la institución. Y pues nada, primero lo otro es agradecerle a Steven por el esfuerzo que hizo, revisar los temas y la presentación que hizo. Me parece que es muy puntual, muy buena y con temas, puntos que de todos debemos conocer para el manejo del paciente con trauma de cráneo. Y pues lo otro es invitarlos a los próximos cursos de PHTLS y AMLS que también es para el personal prehospitalario. Ahí con mucho gusto también les explicaremos la técnica que vengo profesando a ellos desde hace mucho tiempo en el agarro y el manejo de la vía aérea. Pues nada, ahí los esperamos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Adelante, Fabio. Priscila, tal vez estaba por acá también para dar cierre a la sesión y final de la grabación. Muchísimas gracias a todos por la participación. Don Steven, unas palabras finales. Sí, compañeros, bueno, muchas gracias, Fabio, Alonso, Pri, doctor, por el voto de confianza. Humildemente, pues estoy en un proceso de aprendizaje muy fuerte en el último año. Me han agarrado con mucha capacitación y aquí voy aprendiendo. Ahí les pido una disculpa a cualquier enredo que haya hecho tal vez o confusión, ¿verdad? Pues para eso es esta parte de evaluación de dudas y quería hacer una pregunta, si tal vez ustedes, los del código, Freddy, que se acaba de conectar, en cámara, los del código 1000, 2000, 3000, ¿cómo recuerdan ustedes cuál era el manejo inicial del trauma de cráneo? No sé si alguno recuerda la famosa hexametasona. Claro, hay una gran variante desde esos años a la actualidad, obviamente en base al mejoramiento científico, investigación científica, y hay una base importante en esto.
Y sí, hay incluso me acuerdo el uso de la dexametasona en tratamiento inicial del trauma craneoencefálico. Incluso se hablaba hasta la dextrosa para el manejo del paciente con trauma craneoencefálico y de todo esto ha variado, ¿verdad? Obviamente. Gracias a las actualizaciones del PHTLS, pues vamos corrigiendo todos estos detalles. Sí, correcto. Decía un compañero, código 1000 algo, 2000 algo. Eran 4 dexametasona push y córrase porque era vómito proyectil. ¿Por qué hago este comentario? Porque, como siempre lo ha dicho el doctor, la medicina es basada en evidencia. Todo lo que estamos haciendo es basado en evidencia y pues básicamente no nos queda más que estudiar hasta el día que vayamos a cancelar nuestra licencia como paramédicos. Muchísimas gracias y de verdad muy agradecido con todo este proceso. Muy amable. Muchas gracias a usted, don Steven. Más bien, gracias a todos los colegas.